Cuando hablamos de duendes, cualquiera podría decir que se trata solo de criaturas salidas de una película de terror o de fantasía. Sin embargo, hay personas que aseguran haber tenido encuentros con estas criaturas, y hoy les contaré 2 historias que les dejarán pensando o quizá hasta les den algunas pesadillas. Comenzamos. La risa del duende, enviado por Marta Juárez. Buenas noches a la audiencia de relatos y leyendas de terror. Yo quiero compartirles una cosa extraña que vivimos hace mucho tiempo cuando mis hermanas y yo éramos jóvenes. Los hechos ocurrieron en la casa donde vivíamos, en una conocida colonia de la ciudad de León, Guanajuato. Nos ocurrían diversas cosas extrañas y paranormales, y entre todas esas cosas, les quiero compartir algunas que nos hicieron sentir mucho miedo. Ya antes de que nos mudáramos a esa casa, nos habían dicho los vecinos que ahí asustaban, pero al principio no queríamos creer, pues nunca antes habíamos tenido experiencias que nos asustaran. Pero siempre hay una primera vez, y fue una ocasión que estábamos en casa, celebrando un cumpleaños de una de mis hermanas. Estábamos en la sala. Si les describo el lugar, la casa al entrar tenía una cochera techada y dentro de esa cochera había una entrada principal que daba a la sala y también un par de ventanas. Una ventana junto a la puerta daba igualmente a la sala y la ventana de al lado era de uno de los dormitorios. Estábamos divirtiéndonos todos en la fiesta. Había familiares y amigos. La música a todo volumen. Todos felices cuando repentinamente se fue la luz. Solo nuestra casa se había quedado sin electricidad. Era muy extraño eso. Así que del exterior, la luz del alumbrado público dejaba entrar un poco de iluminación. Así que abrimos la puerta y la ventana también. Esto, sumado a que prendimos algunas velas, nos mantuvimos todo el tiempo adentro platicando lo más normal posible. Yo platicaba con una de mis hermanas cuando noté que ella tenía su mirada fija hacia la ventana que daba al patio y se le veía asustada. Yo le decía, ¿qué tienes, Raquel? Y ella me dijo, mira, lo que está en la ventana. Yo de inmediato volteé y vi que había una figura de un hombrecillo como de unos 40 centímetros, parado, cruzado de brazos y recargado sobre la ventana. Yo me impresioné mucho y le dije a uno de mis hermanos, mira Juan, lo que está en la ventana. Ay, no mames, mi hermano gritó del susto y vimos y escuchamos cómo aquella criatura comenzó a reír. Pero no era una risa normal, era una burla, una risa diabólica, que hizo evidentemente que todos voltearan a verle y comenzaran a gritar asustados. Aquella criatura simplemente hizo como si se hubiese bajado de la ventana hacia el patio. Uno de los jóvenes presentes salió a buscarlo, pero no encontró nada. Después de 20 minutos regresó la luz y todos los invitados decidieron mejor irse a su casa. Sé que sonará algo poco posible, pero de verdad fue real. Todos ahí lo vimos. Y sabemos que fue real y lo comprobamos semanas después, pues en esa casa había un patio trasero no muy grande, en el cual para las fechas de Navidad hacíamos fogatas. Y en aquella noche de diciembre estábamos nuevamente varias personas de la familia en aquel patio trasero conviviendo. Recuerdo que después de ir a una posada, nos fuimos para la casa a seguir la fiesta. La fogata era grande y hermosa. Yo me dirigí hacia la cocina y al igual que en la parte frontal, la puerta para entrar a la casa desde el patio trasero daba a la cocina, al igual que una ventana justo a un lado de la puerta. Me dirigí
y entré a la cocina. La luz estaba apagada. Me agaché para, de un cajón, sacar los vasos que necesitaba, y al levantarme, vi que con la luz de la fogata se alcanzaba a proyectar sobre la pared de la cocina la forma de una criatura que era muy parecida a un hombrecillo, y yo lo veía como hacía una especie de danza, pero solo era la sombra de este, porque al ver hacia la ventana no había nada. No sé de dónde salía aquello. Yo le grité, le hablé de nuevo a mi hermana para que viniera, y le dije acerca de lo que estaba viendo, y fuimos las dos a ver, y ella también pudo observarlo. Impresionada, se puso a buscar de dónde se proyectaba esa sombra ante la luz de la fogata, pero jamás logramos encontrar de dónde salía aquel hombrecillo. Y es que la figura de aquello estaba perfectamente definida y era muy similar a la criatura que habíamos visto semanas atrás. Ya mejor nos salimos de nuevo asustadas a donde estaban los demás. Y así nos estuvieron pasando muchas cosas en esa casa. Después veíamos la sombra de una persona que merodeaba la casa y hacía ruidos extraños. Pero lo más notable fue la situación con ese duende. Después ya no lo vimos más, pero sí ocurrían otras situaciones. Nos tiraban las cosas, los vasos se caían de la mesa sin que nadie los tocara, o las puertas se abrían. Hubo algo que también ocurrió varias veces, y sucede que una vez el perro que teníamos, solíamos dejarlo en la parte de atrás, en el patio donde menciono que hacíamos las fogatas. Él ahí tenía su casita, y una noche en la madrugada, el perro comenzó a ladrar, así como cuando ven a alguien que no conocen. Y nosotros pensamos que alguien se había brincado, así que fuimos a ver qué pasaba. Y antes de que abriéramos la puerta, el perro comenzó a chillar, así como si alguien le hubiera lastimado. Nosotros revisamos bien, y pues no había evidencia de que alguien se hubiese metido a la casa. Lo extraño es que ocurrió varias veces, así que ya mejor metíamos al perro a que durmiera en la sala. Pero, pese a eso, la situación siguió ocurriendo. Nosotros pensamos que era el duende que le estaba haciendo maldades al perro, porque a como lo vimos aquella primera vez y por su aspecto, no dudamos que haya sido un duende malvado. Al final, terminamos vendiendo esa casa y mudándonos, porque se volvió una verdadera pesadilla habitar en ese lugar. Esto es lo que quería compartirles. Les mando un saludo y les deseo que les vaya muy bien en este nuevo canal. Antes de ir con la siguiente historia, los invito a que nos envíen sus vivencias al correo rlmiedo@gmail.com. Aquí, en Relatos y Leyendas de Terror, queremos contar tu historia. El duende y el secreto. Cuando éramos niños, mi papá nos llevó a vivir a una casa aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Esa casa estaba de cara hacia el malecón del río. Era una casa muy vieja y un tanto deteriorada. No era para nada lujosa y mi papá honestamente no tenía dinero para remodelarla. La casa era pequeña, pero tenía un terreno de tamaño grande, así que sobraba mucho por construir. Había solo 2 habitaciones, y en una de estas dormían mis papás, en la otra mis hermanas, y uno de mis hermanos y yo dormíamos en la sala, acostados en unos sillones viejos. Las noches en esa casa eran sumamente oscuras y tétricas. Eso a mí me daba mucho miedo, porque se decía que en el malecón pasaba la Llorona, y a causa de eso, cada vez que me despertaba en las madrugadas, yo me aterrorizaba porque se nos fuera a aparecer.
A causa de que yo era muy miedoso, muchas veces terminaba despertando a mis papás en las madrugadas, y por esa razón, algunas ocasiones mi papá accedía a que pudiéramos dejar una vela encendida toda la noche. Realmente teníamos poco tiempo viviendo en esa casa cuando las cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Una madrugada yo me desperté para ir al baño. Apenas me iba levantando y con la escasa luz de la vela alcancé a ver a dos pequeños seres que caminaban pegados por una de las paredes. Estaban desnudos y tenían largas orejas, y tenían un color de piel entre grisáceo y verdoso. Iban caminando en dirección hacia la habitación de mis padres. Yo me atemoricé demasiado, porque lo primero que pensé es que eran seres malignos, así que desperté a mi hermano. Manuel, Manuel, despierta. Mira lo que está ahí, despiértate. Mi hermano se despertó, y cuando lo hice que lograra voltear, aquellos seres se desvanecieron como si hubieran atravesado la pared. Manuel ni me hizo caso y se quedó dormido. Al día siguiente, le platiqué a mis papás lo que había visto, pero solo me dijeron que estaba soñando y que no era yo más que un miedoso. Yo estaba seguro de lo que había visto, y había otras cosas extrañas. Por ejemplo, el perro que teníamos constantemente y sin razón ladraba hacia donde estaba el muro donde vi aquellos seres. Esa era otra razón para pensar en que aquello era real. Una tarde me quedé solo en la casa y estaba viendo la televisión en la sala, y de reojo volví a ver a uno de aquellos hombrecillos correr apresurado al costado de la pared, e igualmente se desvaneció al tocar con esta. Yo, asustado, solo salí corriendo a la calle para esperar a que llegaran todos. Cuando llegaron, le volví a decir a mi papá, pero igual me dijo que estaba alucinando. Semanas después vino un compadre de mi papá. Él tenía una tienda de materiales de construcción y tenía dinero. Él nos visitó y se quedó a comer, y extrañado, estuvo revisando la casa y le dijo a mi papá: «Oye, Cande, esta casa es vieja. Estoy seguro que aquí ha de haber dinero enterrado. ¿No te gustaría que le diéramos una escarbadita? Y ya si sale algo, me das una parte». Mi papá no creía en lo que yo le había dicho acerca de los hombrecillos, pero él sí le tenía miedo a la creencia de que los tesoros embrujados traían mala suerte y tragedias, por lo que se negó rotundamente a la petición de su compadre. Aquel hombre insistente sacó un péndulo y se puso a recorrer la casa. No hubo rincón donde no hubiera hecho oscilar aquel artefacto. Después de un rato, muy seguro de sí mismo, le dijo a mi papá: «Aquí está, Candé, mira, el péndulo dice que aquí está el dinero». El lugar que señalaba ese hombre era justo a un costado del muro donde yo había visto a los duendecillos. Y pese a la insistencia de aquel hombre, mi padre jamás accedió. La razón era el miedo a que un espíritu en el dinero le condenara al infierno, pues mi papá era muy católico. Pero aquel hombre estaba tan convencido que le hizo una oferta a mi papá para comprarle la casa. Le ofreció más dinero del que mi papá había pagado por la vivienda, y mi padre terminó aceptando. Con ese dinero nos fuimos a vivir a una casa mejor. Y meses después nos enteramos que aquel hombre había escarbado, pero no encontró nada en el suelo. Fue hasta que se decidió a remodelar la casa que, al tumbar aquel muro donde yo había visto los duendecillos, ahí justamente encontraron los centenarios. Y aquel hombre fue quien terminó disfrutando las mieles de aquel dinero. Mi papá sí se arrepentía, pero siempre decía que era mejor así, porque no sabíamos si aquel dinero estuviese maldito. Todavía en la actualidad nos acordamos y pensamos que si mi papá
que ahora en paz descanse, hubiera aceptado buscar ese dinero, otra vida hubiéramos tenido, pero sé bien que hay oportunidades que solamente se presentan una vez en la vida. Con esto cerramos este video. Si tú quieres enviarnos tus historias, puedes hacérnoslas llegar al correo rlmiedo@gmail.com. Regálame un like y comparte si te ha gustado este video. Gracias por acompañarme en esta noche de relatos y leyendas de terror. Nos vemos en el próximo video.